minutos saludamos a Joaquín Martínez. Él es miembro de la Coordinadora por la Causa de Palestina. Es un joven profesional activo, también ha sido parte del Cabildo por el Agua. Y esto, el hecho de convertirse eventualmente en portavoz del Cabildo por el Agua, le ha ganado problemas en el país, pues sus cuentas fueron también cerradas durante el fin de semana, sus cuentas bancarias. Vamos a hablar también sobre este tema. Pero quisiéramos, Joaquín, al tiempo de darle la bienvenida, priorizar sobre el tema de la causa palestina, que ha sido objeto de unas pocas concentraciones en protesta que no han logrado aglutinar un mayor número de personas en la ciudad de Cuenca, pero que de cualquier manera le han dado alguna presencia a este tema que tiene que ver con la geopolítica global, pero sobre todo con un tema de derechos humanos, temas de humanidad. Pues un genocidio se encuentra en marcha en Gaza ante una alta indiferencia del planeta sobre este tema. Y es importante también analizar qué está pasando con respecto a Ecuador. Nuestro país oficialmente ha guardado silencio frente a los ataques israelíes en Gaza, ha evitado condenar públicamente los excesos cometidos por Israel. Se han dado más bien en toda esta situación bastante dinámica, incluso caótica en el país, algunas decisiones del gobierno ecuatoriano que han pasado un tanto inadvertidas con este alto flujo de informaciones y noticias que preocupan a los ecuatorianos. Hace 2 semanas Ecuador tomó una decisión. Esto fue el lunes 15 de septiembre, a través del decreto ejecutivo 128, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos terroristas del crimen organizado a las organizaciones Hamas, Hezbolá y Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Señaló que constituyen una amenaza para la población nacional, el orden constituido e integridad del Estado. Por otra parte, en este preámbulo que resulta un poco largo, Joaquín, de inmediato tendrá usted la palabra, en la 80ª reunión de Naciones Unidas, muy importante que está dándose en Naciones Unidas, Ecuador no tiene mayor presencia. Allí están los jefes de Estado en esta semana haciendo uso de la atribución de dar un mensaje a los miembros de Naciones Unidas y al planeta en general. Ecuador está ausente, pues el presidente está atendiendo temas locales que son de amplio conocimiento público, pero está allí representándole la canciller Sommerfeld, de quien conocemos está dedicada junto con otros funcionarios más bien a estas acciones de corredores o pasillos que son parte también de las actividades que se realizan en una reunión de alto nivel, tratando de contactar a otros mandatarios, a representantes de entidades internacionales para gestionar temas ya sea de comercio, de adhesiones de otro tipo que puedan favorecer a las partes, pero no hay una posición de Ecuador que se exprese en esta importantísima reunión en la cual el tema palestino es fundamental. Quisiéramos conocer su opinión en su calidad de miembro de la Coordinadora por la Causa Palestina. ¿Cómo está el tema de nuestro país, sus políticas diplomáticas con respecto a Palestina? Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a todas y a todos quienes nos escuchan en Antena 1. Creo que la introducción que acaba de dar usted, Gustavo, es muy pertinente, y también se nos escapan muchísimos otros elementos, porque el problema en Palestina sabemos que no es de ahora, no empezó el 8 de octubre del 2023, ya van a ser 2 años desde que empezó esta terrible matanza del pueblo palestino. Este es un problema que se viene ya desde hace casi 70 años, ¿no? Cuando se instala el Estado de Israel en los territorios ocupados de lo que era Palestina, y se funda el Estado de Israel a través de decisiones arbitrarias por parte de otros países que ni siquiera estaban en la región. Estas fueron decisiones desde Inglaterra, y se les otorga el uso de la tierra al pueblo de Israel, y se funda el Estado de Israel, recién ahí, ¿no? Es tal vez de las naciones más jóvenes que tenemos en el planeta. Israel fue fundada en 1947 o 48, y desde ahí empieza un desplazamiento y empieza una aniquilación hacia el pueblo palestino que ha durado, pues,
como mencionaba, casi 70 años. Lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años, a partir del 8 de octubre del 2023, es que a través o con la justificación de un ataque que recibe el pueblo de Israel, recibió un ataque el 8 de octubre, pues como represalia o la justificación que hacen es que ante el ataque que recibe Israel, pues empiezan un ataque con muchísima violencia y con muchísimo fuego de artillería hacia los pueblos de Palestina. Entendamos un poco la situación. Israel es uno de los países con mayor tecnología y armas en el mundo. Sabemos que es un aliado estratégico de Estados Unidos y tienen contratos y convenios convenios de armas para comprar armas a Estados Unidos, y esto ha convertido a Israel en un centro de la tecnología para el espionaje, para la vigilancia, para el hackeo, para el trabajo de inteligencia pues, que hacen los países. Y por otro lado tienen una altísima tecnología bélica, es decir, tienen desarrollados misiles balísticos, misiles tierra-aire, misiles que se lanzan desde el mar, es decir, una capacidad bélica muy, muy por encima de lo que tiene el pueblo de Palestina. Entendamos que el Estado de Palestina, que por cierto es un Estado, querido Gustavo, esto es fundamental, fue reconocido como un Estado-nación, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y más de 190 países que son miembros de la ONU reconocen a Palestina como un Estado-nación. Permítame, Joaquín, añadir allí un punto que es fundamental, claro, muy importante en el marco de esta conversación. Históricamente, Ecuador ha apoyado la causa palestina. Ecuador reconoció a Palestina como Estado en el año 2010, votó a favor de su ingreso como Estado observador en Naciones Unidas en 2012, incluso mantuvo una embajada en Ramallah. Sin embargo, bajo el gobierno de Noboa, esta postura ha cambiado radicalmente. Sí, Gustavo, muchas gracias. No solamente ha cambiado, sino que se ha opuesto radicalmente al otro lado de lo que debe ser la decencia, pues de pertenecer primero a la Organización de las Naciones Unidas. El Ecuador ya ha reconocido al Estado de Israel. Sin embargo, desde el gobierno de Daniel Noboa, y recordemos la presencia del secretario de Estado, Mark Ruffalo, hace pocas semanas estuvo acá en Ecuador y estuvo en Quito, y él dio unas declaraciones que realmente deberían asustarnos muchísimo, y es que él amenaza, de cierta manera, a que cualquier grupo que reconozca a Palestina como un Estado soberano, y aquellos grupos que condenen la salvaje matanza que está aplicando el Estado de Israel hacia el pueblo de Palestina, van a ser reconocidos como posibles terroristas. Incluso el decreto 118 del presidente de la República, que fue emitido el 10 de septiembre de este año, hace solamente un poco más de una semana, aquí lo que se intenta hacer es empezar a hacer investigaciones de los grupos que estamos a favor del pueblo palestino para poder hacer vínculos hacia los grupos de Hamas y los grupos de Hezbollah. Son dos grupos que son grupos armados de resistencia del pueblo de Palestina, que están asentados entre Palestina, Cisjordania y otros países cercanos, y pues Estados Unidos los ha declarado como grupos terroristas y son de los más buscados del mundo. Esta declaración y este decreto que hace Daniel Noboa para intentar vincular a los grupos que son grupos además, Gustavo, pro derechos humanos. Creo que esto es fundamental que entendamos. Hoy día hemos visto las noticias, hemos visto las redes sociales, los terribles videos de cómo han dejado Gaza, que era una ciudad próspera, que tenía sus bulevares, que tenía edificios, carreteras, vida nocturna, ha quedado reducido a escombros. Absolutamente toda la playa de Gaza ha sido reducida a escombros, a pobreza y al hambre. Esto es una declaración que se hizo ya la relatora para los pueblos palestinos, Francesca Albanese, hace una declaración durísima de cómo se ha utilizado el hambre como una herramienta de guerra, como un arma de guerra en Palestina, y el Estado de Israel ha prohibido
que ingrese cualquier tipo de ayuda humanitaria, sea Cuéntenos, por aire, tierra o mar, Joaquín, para que no ingrese. hablando de las decisiones diplomáticas que ha ido tomando Ecuador, esta reciente decisión del 15 de septiembre del gobierno ecuatoriano de declarar como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Se habla incluso en las resoluciones del gobierno de que estos constituyen grupos terroristas organizados que amenazan a la población ecuatoriana. La pregunta va en el sentido de si algún vestigio de actividad de estos grupos se ha visto en Ecuador para que cobren semejante importancia y se lo ponga a la misma altura del Tren de Aragua o de los carteles mexicanos o carteles de Calabria. Pues, excelente pregunta, Gustavo. Y no, jamás en el Ecuador hemos tenido alguna noticia o algún indicio de que los grupos armados de Hamas o Hezbollah hayan tenido presencia en el Ecuador o que por lo menos hayan visitado territorio ecuatoriano. Esta es una declaratoria que hace el presidente Daniel Noboa, más bien para alinearse con la agenda que tiene desde Estados Unidos Donald Trump, quien a su vez protege y aupa de alguna manera, sostiene la narrativa que está llevando el Estado de Israel, y sabemos que a la cabeza del Estado de Israel pues está Benjamín Netanyahu, quien es la punta de lanza, por lo menos en la opinión pública y en el manejo de la política internacional, es quien ha movido y quien ha direccionado el genocidio. Entendamos que este es un genocidio, no es una guerra. Una guerra ocurre cuando dos ejércitos en igualdad de condiciones se enfrentan de manera violenta. Lo que está ocurriendo en Palestina es que el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con tecnología, con número y de efectivos soldados, y con una altísima capacitación de estos soldados, se enfrenta a una población que no tienen ni siquiera qué comer, no tienen agua, y tal vez tendrán solamente piedras y palos para defenderse. Catalogar eso como guerra ya es un error y ya es una manipulación de la opinión pública. Las cifras hablan de 60,000 personas que han fallecido. La cifra se aproxima, cifras oficiales, a los 60,000, y de estas víctimas de este conflicto, la mitad son niños y mujeres. Una situación realmente delicada. En cuanto a heridos, a personas que han sufrido situaciones muy graves que posiblemente a muchísimos, a la mayoría de ellos, les hará muy difícil su futuro. Son 150,000. De ellos también aproximadamente la mitad mujeres e infantes. Así es, Gustavo. Y la Organización Mundial para la Salud y los observatorios de derechos humanos de la ONU, de Save the Children, etcétera, organizaciones mundiales, advierten que la cifra podría ser muchísimo peor, porque no se ha podido levantar información fidedigna a través del Ministerio de Salud o de lo que tenemos acá como el registro civil, que también lo tienen en Gaza, porque todas las instituciones han sido bombardeadas, han sido reducidas a escombros, con misiles, con bombas, así que no existen hospitales. Ya hace pocas semanas destruyeron el último hospital que quedaba en los territorios de Palestina, han acabado con todos los centros médicos, han destruido todos los campamentos de refugiados, contraveniendo, yéndose en contra de todos los convenios internacionales que justamente protegen a la ciudadanía civil y que la protegen cuando hay un enfrentamiento bélico. Así que la cifra de 60,000 muertos o de 60,000 desaparecidos en realidad podrían sobrepasar las 100,000 personas, ya que no hay forma de poder calcular, al no existir instituciones como el Ministerio de Salud que pueda recoger la información y que pueda levantar un censo de qué personas son las que hayan fallecido. Y también recordemos las imágenes, Gustavo, que hemos presenciado por 2 años nosotros. Hemos visto a niños que han quedado huérfanos, padres que salieron un momento a buscar comida, a buscar harina, que por cierto eran acribillados y eran disparados por francotiradores profesionales israelíes mientras intentaban coger un poco de comida, y que al regresar a sus casas, estas personas se encontraban con que el edificio donde estaba su familia había sido ya destruido, perdiendo así a toda la familia. Hemos visto personas que perdieron a sus tíos, abuelos, primos, padres, y quedan absolutamente solos, con el corazón destruido, con la mente destruida absolutamente. Dígame usted, querido Gustavo, y le pregunto al resto de la ciudadanía, ¿qué podemos esperar
de un pueblo que ha sido salvajemente aniquilado, que está siendo aniquilado, ¿qué podemos esperar para que el día de mañana ellos puedan ser una sociedad próspera, que puedan tener solidaridad, que puedan empezar a labrar la tierra, a pescar y a tener acciones productivas, cuando todo su territorio ha sido destruido a escombros y las familias han sido desmembradas con el salvajismo con el que hemos visto? El mundo observa con atención lo que está sucediendo allá en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, y queda esa gran inquietud de qué papel juegan estas entidades internacionales. Recordemos que Naciones Unidas se formaron, se autoconvocaron luego de la Segunda Guerra Mundial. Tras el genocidio nazi, está cumpliendo con su papel Naciones Unidas. La Asamblea va dejando en evidencia que hay enormes tensiones políticas y diferencias entre los países y entre los países más poderosos, que generan grandes limitaciones al sistema multilateral para actuar frente a violaciones graves de derechos humanos. Se está viviendo en Nueva York también un momento crítico para la legitimidad futura de organizaciones como Naciones Unidas. Sí, las declaraciones de Naciones Unidas realmente le queda debiendo al resto de la humanidad, y por mucho. Hemos visto que cuando han habido casos de invasiones territoriales en otras partes, pongamos como ejemplo simplemente lo que pasa en Ucrania, ¿no? También son más de 2 años ya de enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia, y ahí ha estado presente la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, como una forma de proteger a Ucrania porque Rusia los está invadiendo, etcétera, y han mandado ellos a sus relatores, han mandado observadores, han mandado formas de aplacar un poco el problema bélico. Sin embargo, en Palestina, la ONU no ha hecho absolutamente nada, Gustavo. Es una pena realmente que una organización tan importante a nivel mundial no sea tomada en cuenta. Son poco más de 200 miembros en las Naciones Unidas. Todos, Gustavo, todos votaron para que cese el fuego y para que Israel deje de asesinar al pueblo palestino. Solamente 2 o 3 países se opusieron. Y al oponerse, estos fueron Israel, Estados Unidos, estuvo Francia en un primer momento, Canadá, etcétera, Alemania también. Pero el momento en el que ellos tenían la oportunidad de decidir que se obligue al Estado de Israel, esta es una palabra importante, Israel no se va a detener por sí solo, hay que obligarle a que se detenga. Sin embargo, y otro tema, quizá, Joaquín, que vale la pena dejar claro, es que Israel ha sustentado y sustenta esta posición abusiva, es una palabra que se queda muy corta, esta posición de Israel haciendo gala realmente de acciones genocidas allá en Gaza, se dan por un apoyo incondicional de los Estados Unidos. Este es el país que tiene que reaccionar como aparentemente acaba de hacerlo el día de ayer con respecto a Ucrania, cuando ha cambiado Donald Trump, siempre impredecible, su posición con respecto a Rusia y este conflicto. Pero se espera que por humanidad, por principios de valores, haya una reacción positiva en el balance de lo que se trata ya en Naciones Unidas. Pero allí está, sin duda, con ese enorme peso específico, la decisión y la posición del gobierno norteamericano. Es muy lamentable lo que voy a decir, querido Gustavo, pero yo ya no creo que a estas personas les quede algo de humanidad en realidad. Porque si tuvieran humanidad, ya hubieran detenido. Hemos visto imágenes de niños decapitados, de niños que son quemados vivos cuando están en campos de refugiados, centros específicos, zonas donde huye la población. Estamos hablando de personas que no son militares, son ciudadanos civiles que huyen hacia ciertas zonas buscando refugio, y ahí mismo son bombardeadas salvajemente por Israel. Pudieron haberlo detenido hace 2 años, hace 15 años o la semana pasada, sin embargo, no lo han hecho. Los intereses que hemos visto que están detrás no es el de defender al pueblo elegido de Dios, que esa es la justificación que están haciendo desde el sionismo, ¿no? De esta imposición por parte de cierta rama, una rama muy específica, y espero que sea muy pequeña del judaísmo, que son sionistas, que creen realmente que ellos son la raza superior y que todas las demás personas que no somos judías tenemos que ser sus sirvientes. Eso es básicamente lo que piensa el sionismo. Y por favor, quiero dejar muy claro aquí, hay enormes comunidades de judíos que están defendiendo a Palestina.
rabinos, personas que son judías, que han tenido un legado judío por decenas, por cientos de años, que hoy por hoy condenan el salvaje ataque que está cometiendo el Estado de Israel. Hay una gran división entre la población de Israel. Esto es algo importante, sí, es de posición del gobierno de Israel. Además, Benjamín Netanyahu ha sido declarado como criminal internacional por la Corte Internacional, tiene incluso orden de captura. Un tema que seguirá desarrollándose, no tenemos más tiempo para dedicarnos a esto, pues quisiéramos tocar también un poquito el tema local, Joaquín. Quisiera preguntarle a usted, ya lo hicimos el pasado día lunes a David Fajardo, que fue otro de los miembros del Cabildo por el Agua, cuyas cuentas fueron suspendidas sin explicación durante el fin de semana por organismos oficiales del gobierno. David Fajardo señaló que el día lunes lo primero que iban a hacer usted y él era acercarse a las instituciones bancarias para pedir explicaciones en qué se había basado y cómo se justificaba la medida. Cuéntenos la deriva que ha tenido este tema. Pues hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna. Como bien lo comenta, el día sábado en horas de la noche, nuestro compañero David Fajardo advirtió en el grupo que no podía ingresar a las cuentas, que habían sido bloqueadas las dos cuentas, me parece que él tiene en banco y en cooperativa, y no podía ingresar. Inmediatamente empezamos a buscar y efectivamente yo tampoco podía ingresar a mi cuenta bancaria, no podía hacer ninguna transferencia. El día lunes nos acercamos personalmente para poder hacer la solicitud, primero de explicar qué es lo que está pasando. Sin embargo, no hemos recibido respuesta hasta ahora. Lo que nos han sabido decir es que fue una disposición por parte de las intendencias estatales, de la Superintendencia de Bancos y la de Unidad de Análisis Financiero. Y pues lo que estamos haciendo ahora es más bien coordinar con otras personas, porque lastimosamente no somos los únicos, querido Gustavo. Es a nivel nacional que hemos detectado que hay dirigentes y dirigentas, no solamente de los movimientos indígenas, que son parte de la CONAIE, sino también de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y que defienden derechos de naturaleza. Hablamos de ahí de, por ejemplo, compañeros del Cabildo por el Agua aquí en Cuenca, pero también la compañera de Saraguro, que también es defensora de derechos humanos, compañeros de los Yasunidos de Quito, compañeros del Frente Nacional Antiminero también, que son una organización a nivel nacional. De la misma manera, tienen sus cuentas actualmente, están con las cuentas bancarias bloqueadas. No nos han dado ninguna respuesta todavía, esperamos que esto se solucione lo más breve y que se dé una explicación a los usuarios. Primero, somos clientes de una empresa y en segundo lugar tenemos derechos civiles, derechos humanos que no pueden ser violentados de esta manera. No podemos acceder, imagínese usted, no podemos acceder al propio dinero que nos pertenece, que hemos ganado con nuestro trabajo. Esto creemos que es una falta gravísima y lo que más nos preocupa, querido Gustavo, es que esto es parte de un plan de amedrentamiento y de intimidación. Hace pocos meses, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, el MIC, como sabemos todos, atrapó a 3 personas en parece ser un intento de amedrentar, o incluso decía un intento de asesinato del líder Leonidas Diza, y cuando detienen a estas 3 personas que al parecer eran oficiales de policía, encuentran en los chats de los teléfonos fotografías mías también y un seguimiento que me habían estado haciendo a mí y a otros compañeros de aquí de la ciudad de Cuenca y a nivel nacional, porque nosotros desde el año pasado estamos haciendo este seguimiento, porque hemos tenido una voz firme y crítica hacia las posturas que ha tenido el gobierno nacional respecto al manejo de recursos naturales, respecto a lo que está ocurriendo en Quimsacocha, pero también respecto a lo que está ocurriendo en otros territorios. Sabemos que los proyectos mineros en otras partes del país son salvajes, son muy violentos y que están violando derechos humanos y derechos colectivos, pues a diestra y siniestra. Y las personas que hemos estado en protesta y en denuncia de estos actos, pues ahora estamos siendo víctimas de este espionaje, de esta persecución. Y ahora, desde el fin de semana, pues a través también de estrategias económicas como son bloquear las cuentas bancarias. Esto lo vamos a poner, lo estamos conversando, tenemos que poner pues las debidas denuncias, tanto en el ámbito jurídico. No soy abogado, pero nuestros colegas sí lo son. David Fajardo, él es abogado y entiende muy bien lo que está ocurriendo en el campo de lo jurídico, pero también esto hay que trabajarlo en el campo de lo comunicacional y en el campo de lo social y lo político. Es decir, hay que levantar una voz de alerta en este momento. No es posible que se persiga a las voces que son más críticas del gobierno, porque al gobierno le incomoda lo que se está diciendo y pues de esta manera utilizar estrategias como ahora el bloquear cuentas,
o hacer persecuciones o hacer investigaciones como de la que fui víctima durante todo este año, Sí. como una forma de intimidación para que bajemos la cabeza, para que Y callemos de estas voces. lamentablemente, exprofesamente se confunden las cosas, no se trazan líneas claras que diferencien a delincuentes y organizaciones terroristas que sí existen en el país, organizaciones criminales sobre todo, no se diferencian estas acciones del gobierno, se habla simplemente en términos generales de terroristas o de personas que atentan contra los intereses nacionales, pero allí están personas honestas, ciudadanos comunes que simplemente hacen uso de su libertad de expresión y uso de una legítima posición que pueden tener sobre temas que son de interés público en el país. Sobre esto quisiéramos reproducir de la cuenta de X, tomando de Andrea Orbes Saltos, lo que señala sobre este tema. Dice en la entrevista de Gisela Bayona al ministro del Interior John Reinberg, hubo preguntas oportunas y respuestas que merecen revisarse a detalle. Destaco dos. Cuando se le preguntó qué organismos financian la protesta, Reinberg confirmó que se han bloqueado cuentas de fundaciones que financian marchas. Un dato relevante porque apenas días antes la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, ante la misma pregunta de Enrique Alcíbar, dijo que no sabía nada y que consulten las organizaciones, dos versiones distintas desde el mismo Ejecutivo. Más adelante el ministro recordó que en 2024 se detuvo a 2 mujeres con $2 millones en el aeropuerto, pero omitió recordar lo central. Esas mujeres fueron procesadas por lavado de activos vinculadas a funcionarios de la misma aduana. Nunca se probó que ese dinero iba a protestas y, como dato adicional, si de recordar se trata, en su momento el propio presidente Noboa aseguró que ese dinero se destinaría al centro histórico de Quito, algo que tampoco ocurrió. Solo digo, señala Orbea, que en estos momentos es clave revisar con rigor cada declaración oficial porque en medio de contradicciones y omisiones, las narrativas falsas encuentran terreno fértil y como periodistas y ciudadanos toca estar atentos no solo a lo que se afirma, sino también a lo que queda en silencio, dice la periodista Andrea Orbes sobre este tema. Un tema delicado, pues hoy ha sido usted, Joaquín, y han sido otros activistas de diferentes causas en el país los afectados. Mañana podría ser cualquier ciudadano, podríamos ser nosotros, pues el gobierno adelantó estas acciones incluso antes de los problemas que se están dando en esta semana derivados del paro nacional con el bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes indígenas, comunicadores y varios protagonistas en organizaciones ciudadanas, campesinas, etcétera, en el país. Pues con este tema que también genera preocupación, cerramos este diálogo dejándole en una salida final, Joaquín. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Quisiera hacer una última invitación. El próximo 7 de octubre se van a cumplir 2 años de la aniquilación del pueblo palestino, de esta arremetida, de este salvaje ataque que está cometiendo el Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Y aquí en Cuenca estamos preparando una serie de eventos artísticos, públicos, masivos, esperamos que sean masivos, y queremos invitar a todas las cuencanas y los cuencanos, a las personas extranjeras, a todos aquellos que sientan indignación por lo que está sufriendo el pueblo de Palestina y que nos acompañen el día 7 de octubre. Estaremos en la Plaza Calderón, frente a la gobernación, como hemos hecho todos los jueves durante los últimos 3 meses hemos estado ahí. Hemos sido pocas personas, a veces hemos sido más, pero queremos levantar nuestra voz también de indignación frente a lo que está ocurriendo con el pueblo de Palestina, principalmente para exigir que se detenga la salvaje matanza y que se deje de asesinar al pueblo de Palestina. Un punto final, Joaquín, que por poco se nos escapa. Usted habló por allí de que usted, David Fajardo, se habían percatado de que tenían un seguimiento, un espionaje, si podemos llamarle así. Quisiéramos que nos dé un poquito más de detalles sobre estos temas. ¿Cómo se lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Se está haciendo de acuerdo a el marco legal que existe en Ecuador, incluyendo en esto disposiciones que se han impuesto en nuevas leyes que el gobierno las ha gestionado a través de la Asamblea Nacional? Pues el ministro de Gobierno, en declaraciones el día de ayer, señaló
Sabemos quiénes son los cabecillas que muy pronto tendrán que enfrentar la justicia. Esto refiriéndose a las protestas, fueron palabras de Giancarlo Lofredo. Sí, sobre esto, primero, quienes estuvimos en esta vigilancia, fui solamente yo, no estuvo el compañero David. Estuve yo y estuvo aquí en Cuenca también la presidenta de la FEWE, Noelia Ochoa, el compañero Diego Vintimilla, como sabemos, él es ex asambleísta, también estuvieron el presidente del entonces, era el presidente del Frente Unitario de Trabajador, Edison Delec, también estuvo en este chat. Fueron unos chats de WhatsApp o de redes sociales que se encontraron en los celulares de los policías que fueron atrapados en la provincia de Cotopaxi, aparentemente intentando hacer un evento o un amedrantamiento al compañero Leonidas Diza. Los celulares en este momento, junto con toda la información... Esos celulares se materializaron como pruebas. Precisamente. Sí. Lo vemos ahí en pantalla. Esos fueron los chats. Ahí está la fotografía mía e incluso, disculpen la pequeña risa, pero como ven en esa fotografía ahí aparezco como si yo fuera el cabecilla de una banda de personas criminales, ¿no? Como si yo estuviera arriba. La verdad, yo solo soy un ciudadano, no soy dirigente de ninguna organización grande, no tengo ningún tipo de poder político, económico, ni mucho menos, pero pertenezco a organizaciones que defienden los derechos humanos y derechos de la naturaleza y por eso nos ven como una amenaza. El evento que ojalá, diríamos, cada joven ecuatoriano exteriorice sus posiciones y tenga una activa vida política en este sentido, pues los ciudadanos somos quienes hacemos este país. Queremos agradecerle por su presencia, Joaquín. Muchas gracias a usted, Gustavo. Muchísimas gracias a Antena 1 también. Que tengan un precioso día todas y todos. Declaraciones de Joaquín Martínez, miembro de la Coordinadora por la Causa Palestina, miembro también del Cabildo por el Agua. Son las 8 horas.